Si la personalidad de un gurú vudú es de una caracterización de un tipo desquiciado, que el personaje de la obra de teatro es un tipo desquiciado que intenta tener un discurso, pero su manera de comunicarse es una expresión con una sola vocal, se expresa solamente con la U, la última de las vocales, cuando ya hay otras que se expresan cada una con una de ellas, la correspondiente, ¿no? Entonces, un gurú vudú es un tipo que intenta la unidad. Entonces, de allí viene la inspiración, ¿ves? Algo que tiene que ver con una forma que tenga todas las formas, un ritmo que contenga todos los ritmos, y bueno, tiene las influencias de lo que ha pasado con la última música en los últimos tiempos, ¿no? Que son una posibilidad de construcción de capa sobre capa, como lo que sucede con la imagen a través de los medios digitales, con el Photoshop, que se arma un mosaico o una red. Finalmente todo es un tejido. Entonces un gurú vudú es ese tejido. Entonces así empezó la aventura musical, picando botones, a la sombra de estar siendo el producto de ese cúmulo de toda la música de los 80s, particularmente el dark wave, el industrial, el cyberpunk, el principio del techno, del house, el chill out, lounge. Entonces esos ritmos cada vez fueron enriqueciéndose y sumándose, y cada vez más nombres, más músicas, cada vez más difícil el coleccionismo, porque empezó a haber tanto y tantos que cuando llegamos a la historia de Global Fusion hay demasiado. Entonces, en la retórica ya no cuenta tanto qué es lo que recuerdas, sino a qué te recuerda o qué se suma. Entonces venimos recordando y degustando que cada uno de los tiempos que estamos viviendo tiene un sabor musical. Entonces buscamos con precisión qué tipo de sabor debe tener. Ese es el reto que por una parte asume esa postura de un gurú vudú, y por otra parte, bueno, el trabajo de Iván Rojas Félix, que tiene mucho que ver con ese, por un lado, ese hacinamiento de cosas, de conceptos, de ideas, de colores, esa tendencia al tejido, a la argamasa concatenada, a una estructura más compleja, es lo que nos ha llevado a esta formulación, ¿no? Este personaje, el gurú vudú, y así lo desarrollé durante más de 3 años. Luego, bueno, la posibilidad de SoundCloud llegó a su límite, y bueno, como uno tiene esa tendencia latina a buscar las cosas gratis, a buscar las cosas en su aspecto básico, entonces un gurú vudú, en lugar de hacerse el paquete pro, se diversificó y empezaron a generarse otras cuentas como Iván Rojas Félix, Iván Rojas Félix, Odot Experimental Lab, Iván Félix, varias retóricas del mismo nombre, para no tanto como vender el concepto de un objeto como figura moral, o figura moral como objeto musical, sino que más bien era esa respuesta a tanta diversificación. Entonces, muy dentro de esa producción, que aparte fue muy prolífera, estamos hablando de que había 2 o 3 tracks por día, ya los modos de hacer también se van complejizando, porque ya no solamente es un hacer que depende de ir a la cabina a grabar, o depende de que tengas el instrumento en las condiciones adecuadas de espacio para poder lograr ese nivel de composición. Ahora ya la interfaz es una aplicación que es muy compatible con todos los dispositivos, la mayoría. Entonces el músico puede desarrollarse más, y también la persona que degusta la música se puede acercar más. Entonces ese conocimiento sospechado o ingenuo, naif, se impregna de esa riqueza de posibilidades, y también el músico que ya está rico y docto se impregna de esa ingenuidad, de esa apertura de tanta diversificación.
eso da pie a que la nueva actitud que se está entendiendo de los creadores y hacedores musicales es que tienen diferentes orígenes, van emergiendo. En este caso, bueno, Iván Rojas Félix emerge de una escena poco novedosa. Más bien él intenta adherirse a esa posición histórica en donde el interés creativo lo ha mantenido tan cerca, tan obligado. Es perceptible que esa influencia también se vaya a los otros lenguajes. Entonces, en Iván Rojas Félix, tanto como en Ugurú, igual sientes que está allí el trabajo de Rothko, o el trabajo de Pollock, o el trabajo de Duchamp, pero también sientes a Kraftwerk, sientes a Extravelt, sientes a Klaus Schulze, sientes bueno, toda esa playa de Freud y Effectus Morrum, todo eso sí, desde lo industrial, punk, cyberpunk, hasta lo que es el psychedelic trance, el Goa trance, y esos ritmos más allá del EDM o el EBM o el IDM, sumado al click hop, a esas nuevas tendencias. El reggaetón lo dejo un tantito aparte porque es un tema que después se debe tratar y a lo mejor tendría que estudiar la posición del colega DJ Rafa Delic para asimilarlo. Y por otro lado, la especialización de lo abstracto, de lo experimental, también tendría que dialogarlo con otro colega como es el DJ Dr. No Joke, pero que aún, sin embargo, están esas presencias allí, están esas raíces allí, y creo que pues son un aspecto vital y esencial en la producción de lo que Iván Rojas Félix viene desarrollando. Vaya.